Desde tiempos inmemorables existe la idea de que un brebaje, una poción o un embrujo pueden lograr que aquella persona que nos interesa se enamore por completo de nosotros. Bebidas, ungüentos, amuletos se convierten en los materializadores de un deseo de amor y se jactan de ser los encausadores de un destino que no es tal. Ninguna poción puede torcer la voluntad del amado y convertirlo en amante, aunque puede convertirse en la sentencia de muerte si sus ingredientes no son más que fatales tóxicos. Esta es la historia del Círculo del Veneno de Filadelfia, los estafadores de la pócima del amor. En el contexto de la crisis de 1929 en Estados Unidos, en donde se disparó el desempleo de manera drástica en todo el país a raíz de la caída de la bolsa de Wall Street, situación que se mantuvo durante años antes de volver a encontrar cierta estabilidad, es cuando acontece esta historia. En una época en la que los inversores perdieron gran parte de todo su dinero, si no todo, importantes bancos quebraron y la pobreza se volvía habitual en las calles que se convirtieron paulatinamente en el hogar de muchas familias. Por un lado, existieron personas que, al verse sin sus trabajos, encontraron otras maneras de subsistir, haciendo lo que se les ofrecía y sometiéndose a interminables jornadas por un precio ínfimo, que de una u otra manera hacían rendir. O al menos lo intentaban. Otros se entregaron al alcohol como medio de ahogar sus penas ante la incertidumbre, la quietud y la frustración de ver perdidas las vidas que habían formado. Y hablamos particularmente de hombres, que en aquella época eran la principal o único sostén de las familias, las que también tuvieron que encontrar maneras de adaptarse a un crudo cambio de vida. Y como consecuencia de esto, la delincuencia aumentó de manera drástica, porque había quienes recurrían a ardides, estafas o hurtos para sacarles dinero a los que la crisis todavía no había devastado. Y es en este duro contexto que una mujer presuntamente llamada Millie Gizkov fue hasta el consultorio del doctor Morris Volver, a quien lo apodaban Louis the Rabbi, o Louis el Rabino, un inmigrante ruso que había llegado a fines del siglo XIX a Estados Unidos y que a pesar de tener títulos médicos, prefería denominarse como un faith healer, haciendo referencia a sus dotes de curandería y tratamientos no convencionales para la época. Se había educado, se cree, en Oriente, en donde se había iniciado en el esoterismo y que combinaba con sus prácticas médicas. Y fue en 1930 que aquella mujer se acercó para contarle al médico los problemas que con su marido Antonio tenía por aquel entonces. Producto de la angustia del desempleo, se había volcado al alcohol y con ello había ingresado la violencia dentro del hogar. El hombre pasaba ebrio la mayor parte del día, dormía el resto y no se preocupaba por buscar un trabajo. No eran indigentes, pero ella veía que no era una posibilidad remota. Volver la escuchó con poca atención y pensaba en venderle esas pociones mágicas que decía mejoraban la vida en todo sentido, aunque no eran más que una combinación de hierbas comunes, aunque poco habituales. La mujer, en aquel relato, le contó que temía por el bienestar de su familia, especialmente porque creía que no podrían pagar el seguro de su marido, valuado en $10,000 de aquel entonces. Y eso llamó la atención de Volver. Le preguntó cómo era la cláusula de la póliza y ella le explicó que básicamente se cobra un pago sustancial en compensación a la muerte del asegurado. Volver le dijo que tenía una verdadera solución, la pócima del amor. Solamente tenía que beberla y los hombres, su marido u otros, caerían rendidos a sus pies. No solucionaría quizás su matrimonio, pero al menos no se sentiría tan sola. Y la mujer la compró y bebió, esperando una mejora de algún tipo. Volver despidió a la mujer y se fue inmediatamente a ver a su amigo, Paul Petrillo, otro inmigrante pero de origen italiano de profesión sastre, pero que en aquella crisis no tenía a quién venderle sus sofisticadas prendas. Le contó la situación y lo convenció rápidamente de seducir a la mujer para certificar con ello la eficacia de la pócima. Paul comenzó a cortejar a la mujer y pronto se convirtieron en amantes, y con ello empezaría otra fase del plan. Ella le había contado de las actitudes de su marido, y él le dijo poder ayudarla. Le aconsejó esperar hasta que él llegase a su casa completamente ebrio, y una vez desmayado por el alcohol, desvestirlo y dejarlo sentado frente a una ventana abierta, para que el crudo invierno lo enfermase. Luego le darían las medicinas pertinentes que proveería Volver, pero al menos ella podría cobrar temporalmente por la invalidez médica de su marido.
Nada de ello era cierto, claro, pero parecía una solución. La mujer hizo exactamente lo que le pidieron. El marido enfermó y Wolver le entregó los antibióticos necesarios, que no eran tales, sino una gran dosis de arsénico. Claro está que el hombre no sobrevivió, pero su muerte le sirvió a la viuda para cobrar el seguro que compartió ilusamente con su amante, que luego del suceso desapareció con la excusa de tener familiares enfermos en otra parte de la ciudad. Y con ello iniciaron oficialmente toda la estafa. Wolver señalaba a las desesperadas mujeres, Paul las seducía e interrogaba sobre los seguros de sus maridos y los envenenaban para cobrarlos. Pronto se dieron cuenta que no todos los matrimonios tenían pólizas de vida, por lo que Paul involucró a su primo, que no tenía demasiadas inquietudes laborales incluso cuando eran posibles. Se cree que había incursionado en otros fraudes de moneda e incendios intencionales y contaba con un talento actoral natural. Habían acordado que él se haría pasar por los maridos que firmarían las pólizas y pondría como beneficiarios a los primos Petrilo y al médico Wolver. Por lo cual ellos no tenían que mantener contacto luego con las mujeres por temas económicos o románticos. Obviamente las mujeres cobraban una parte, aunque muy inferior a lo que les correspondía, y se cree que algunas lo hicieron conociendo a la perfección el plan del trío envenenador. En aquella época, la elección entre dinero o marido les resultaba relativamente sencilla a algunas mujeres, afirmando que sus maridos hubiesen hecho lo mismo. Se dieron cuenta que, para aumentar las ganancias, tenían que encontrar maneras de ajustar las condiciones de la póliza, porque, por ejemplo, en caso de muerte accidental, el monto compensatorio se duplicaba. Pero tenían que trabajar más aún sobre el vínculo con las esposas, algunas de las cuales no querían más que salvar su matrimonio, o al menos no perder el deseo con otros hombres. Mientras se encontraban estudiando la situación, se acercó a ellos una mujer llamada María Karina Favaro, que además de querer ejecutar el plan sobre su marido, les ofrecía sus servicios de asesora matrimonial, que por cierto no era su profesión, sino que se la conocía como una bruja de esas que leen cartas, borras de café y revelan el destino. Ellos, encantados con la idea de tener una mujer en sus líneas criminales, reordenaron la estrategia. Las mujeres llegarían a ver al Dr. Wolver, quien determinaría que el conflicto solo podía ser resuelto por medio de una asesora matrimonial, que recomendaría no solo la toma de la pócima, sino también la contratación de un seguro de vida al marido, en caso de que algo pasase, para que las mujeres no quedaran desahuciadas. Una vez que ya se iniciaban las pólizas, se encargaban que Herman fuese a firmarlas disfrazado y pusiese como beneficiarios a los miembros de la banda. Luego se dedicarían a dar arsénico y antimonio, que aseguraba la muerte de los esposos, o iniciaban el plan de matarlos como si fuera un accidente, como fue el caso de Ralph Caruso y Joseph Arena, quienes fueron ahogados y apaleados en un viaje de pesca, y John Wolosin, golpeado y atropellado múltiples veces con su auto. La banda cada vez tenía más ganancias y más clientela. Por eso reclutaron a otras mujeres, como Rosa Karina, Josephine Sedita y algunas de las viudas venenosas, como fueron llamadas luego por la prensa, acumulando un total de 70 víctimas entre 1932 y 1938. Ante la noticia, en aquel contexto de un grupo de personas que no padecían la crisis, se acercó a ellos George Meyer, un emprendedor que intentaba salir adelante con una pequeña empresa de limpieza. Le ofreció sus servicios a Paul Petrilo y este le propuso una actividad más remunerativa: matar a un hombre llamado Ferdinando Alfonsi, quien ya contaba con una sustancial póliza de seguro, a cambio de un interesante pago en dinero legal y falso. Meyer reconoció que esa información valdría mucho a las autoridades y era menos riesgoso que convertirse en un sicario, y fue hasta el cuartel de policía para vender la información que tenía. Los investigadores asignados a la búsqueda de los Petrilo, a quienes conocían por su prontuario como falsificadores de billetes y estafadores, vieron en Meyer la oportunidad que necesitaban. Le solicitaron al hombre que aceptase el encargo criminal ofrecido por Petrilo y le presentase a un supuesto ex convicto que no era otra cosa que uno de los investigadores encubierto, el agente Stanley Phillips. Ambos se dirigieron al encuentro con los Petrilo y estos aclararon que tendrían que llevar a Alfonsi a un lago y ahogarlo. Phillips solicitó dinero para poder alquilar un auto, con el fin de hacerse de los billetes falsos.
a lo que los Petrillo se negaron con la explicación de que al ser criminales tranquilamente podían robarlo. Pero a pesar de no tener intención de ejecutar ese alquiler, Phillips logró hacerse de algunos billetes que lo sorprendieron por la calidad de los mismos. Y fueron asignados ambos para ejecutar el plan sobre Alfonsi 2 semanas después, aunque serían avisados previamente. Pasado ese tiempo, Phillips y Meyer comenzaron a preocuparse por el silencio de parte de los criminales. Iniciaron la comunicación, a lo que Petrillo les dijo que no era necesario ya que se encargasen de Alfonsi. Inmediatamente, Phillips informó a la policía que acudió al domicilio del hombre quien, según las primeras palabras de su mujer, había enfermado repentinamente y lo llevó a verlo. El hombre se encontraba semi-inconsciente, con una palidez inusual, la vista hinchada y prácticamente perdida. Informaron a los servicios de emergencias médicas, pero el esfuerzo fue en vano, porque Alfonsi murió en el hospital. Con esto, Phillips y el resto de los investigadores tenían pruebas suficientes para enjuiciar a la banda por falsificación de billetes y asesinato premeditado. Fueron llevados ante los tribunales todos los integrantes y alguna de las viudas, las Poison Widows, intentando entender cuáles de ellas habían contratado el servicio criminal para deshacerse de sus maridos. Los investigadores, fiscales y abogados creyeron que sería prácticamente imposible hacerse de la información de las víctimas. Pero muy por el contrario, Paul Petrillo, sentado en la sala de interrogatorios, los nombró uno a medida que los recordaba. Luigi Lavecchio, difunto esposo de Sophie Lavecchio. Charles Ingrao, difunto esposo, de hecho, de María Favato, la bruja que colaboraba con ellos. Antonio Romualdo. John Wolosin. Dominic Carina. Joseph Arena. Romain Mandiuk. Pietro Pirolli. Salvatore Carilli. Antonio Jacobe. Giuseppe Di Marino, Ralph Caruso, Philip Ingrao y Ferdinando Alfonsi. Entre ellos figuraban también el hijastro de María Favato la bruja y algunas de las suegras de las mujeres que llevarían el mismo destino que sus hijos. Paul confesó que la mayoría de las víctimas habían sido asesinadas con arsénico, aunque 3 de ellas eran los que habían sido apaleados para cobrar los seguros con un monto más grande con motivo del accidente. El 2 de febrero de 1939, el gran jurado acusó formalmente a los Petrillo, a Morris Volver y a María Favato, cuyo veredicto tan solo tardó 7 minutos y medio y fue unánime, siendo llevados a juicio en diferentes fechas, puesto que cada uno recibiría, por el tenor de los cargos, un tratamiento personalizado. El juez presidente, Harry DeWitt, también conocido como Hanging Harry por su inclinación hacia la pena de muerte, fue implacable con todos los miembros de la banda, sentenciando a los Petrillo a la silla eléctrica y a los otros 2 a cadena perpetua. Algunas de las viudas fueron acusadas también por su presunta complicidad, y para ello exhumaron los cuerpos de todas las víctimas. Finalmente, una decena de participantes fueron declarados culpables, con condena de más de 14 años cada uno. Los Petrillo fueron ejecutados entre marzo y octubre de 1941, y Volver falleció durante la condena el 15 de febrero de 1954. En todas las sociedades, el interés por el amor y el encuentro con esa supuesta otra mitad lleva desde tiempo inmemorable a creer que una poción puede solucionar lo que de manera natural no se manifiesta, sin considerar que no son nulas las posibilidades de que esa pócima no sea otra cosa que una sentencia de muerte. Esta es la historia de la banda del Círculo de Veneno de Filadelfia. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.